Si es un dron, si es un ovni. Dime. Y vi en el marco de la puerta de mi habitación un señor. Vamos a hablar del juego de Charlie Charlie. Hice una pregunta mentado, o sea, nadie de los que estaban sentados en la mesa la sabía. Hice una pregunta y el triángulo de metraquilato se empezó a mover por la tabla. ¿Qué ha salido? ¿Qué palabras? Algo ha dicho? Dice, han salido 4 números, 76, 77. ¿Tú qué has preguntado mentalmente? Digo, yo he preguntado mentalmente a qué edad murió mi padre. Bienvenidos a Hablando del Misterio. Bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos sobre una pequeña edad de hielo que está por venir. Sobre el juego de Charlie Charlie. Tendremos 2 experiencias reales que vamos a comentar y sobre una noticia. Científicos aseguran que la Tierra entrará en una edad de hielo. A pesar de la negativa de muchos expertos, la mayoría de meteorólogos coinciden que la Tierra se está calentando. En 2015 va camino de convertirse en el año más cálido de la historia. Pero muy a lo contrario de lo que la gente piensa, el calentamiento global puede dar lugar a otra edad de hielo. Esto parece contradictorio, pero en los últimos años muchos investigadores están advirtiendo de las consecuencias del calentamiento. En sí, cómo podría alterar las principales corrientes oceánicas que en gran medida regula la temperatura de la Tierra. Estos cambios en la atmósfera y las corrientes de los océanos darán lugar a devastadoras tormentas, huracanes o tornados, que cada vez son más violentos. Y finalmente, todo conducirá a una nueva edad de hielo. Pero lo que parecía ser la teoría de algunos alarmistas o apocalípticos, ahora lo peor se cumplirá. Los científicos aseguran que el Sol volverá a experimentar un efecto mínimo de Maunder entre 2020 y 2030, dando lugar a una nueva mini edad de hielo en el planeta. La profesora Valentina Zarkova ha afirmado en la National Astronomy Meeting que nos encontramos a las puertas de una nueva mini edad de hielo. Pero lo más sorprendente es que los mejores científicos del mundo han coincidido en su predicción, asegurando que la investigación de la profesora tiene una tasa de precisión del 97% y que la mini edad de hielo será el resultado del efecto mínimo de Maunder, nombre dado a la desaparición de las manchas solares en la superficie del Sol en el periodo comprendido entre 1645 y 1715. Pero otros expertos no están del todo de acuerdo con la teoría ofrecida por la profesora Zarkova, sugiriendo que ocurrirá el mínimo de Maunder en los años previstos, pero que no será a nivel global. De hecho, los expertos de la popular web científica Carbon Brief creen que la nueva mini glaciación ocurrirá en el hemisferio norte. Y por si fuera poco, a la inminente nueva edad de hielo le debemos sumar el sobrecalentamiento del planeta. Entonces, ¿el mínimo de Maunder nos salvará del calentamiento? Lamentablemente no, ya que recientes investigaciones descubrieron que el efecto de enfriamiento de la nueva edad de hielo no será suficiente para evitar el sobrecalentamiento del planeta. Según los científicos, la nueva edad de hielo es inevitable y ocurrirá dentro de entre 10 y 15 años, como máximo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, además de comenzar a prepararnos mediante elementos de supervivencia? Los conspiranoicos también advierten que detrás de la nueva mini glaciación hay un plan oculto para exterminar a millones de personas. Este plan oculto consistirá en crear un verdadero problema alimenticio. La nueva edad de hielo nos llevará a inviernos más largos y veranos más cortos y fríos, lo que causará que los cultivos no puedan ser cultivados y un ganado que se morirá de hambre. La falta de comida hará que miles de millones de personas acaben muriendo.
hasta los niveles de población considerados normales. Estamos hablando de la reducción de la población en nombre de la naturaleza. Dejando aparte la teoría de los conspiranoicos, la única realidad es que dentro de 10 o 15 años el mundo tal cual se lo conoce se transformará en un enorme cubito de hielo. Hoy os traemos dos experiencias reales de Cristina, Jordi y Toñi. ¿Vale? Les han pasado dos cosas completamente diferentes, pero todo con lo mismo, con lo paranormal. Os ponemos el vídeo de la entrevista con Jordi y Toñi. Las experiencias paranormales que habéis tenido con la Ouija. Todo empezó con unos amigos, los cuales tenían una tabla Ouija, y cada sábado por la noche, a partir de las 12 de la noche, pues íbamos a su casa y empezamos a hacer un juego. En una de las ocasiones éramos 5 personas. Yo me levanté de la mesa y me fui unos 7-8 metros. Hice una pregunta mental, o sea, nadie de los que estaban sentados en la mesa la sabía. Hice una pregunta y el triángulo de metraquilato se empezó a mover por la tabla y puso unos números, 7, 6, 7, 7, y volvió al centro. Cuando me dijeron, ya está, se ha vuelto al centro, me acerqué a la mesa y les pregunté, digo, ¿qué ha salido? ¿Qué palabras? ¿Qué algo ha dicho? Dice, han salido 4 números, 7, 6, 7, 7. Y este señor, que es el que llevaba lo de la tabla Ouija, me preguntó, ¿tú qué has preguntado mentalmente? Digo, yo he preguntado mentalmente a qué edad murió mi padre. Y efectivamente, entre 76 y 77 años. Esa es una de las experiencias con la tabla Ouija. Siempre lo hemos pasado muy bien, salvo una vez. Una vez que estando reunidos aquí en nuestra casa, estábamos muy bien, estábamos muy jugando, empezamos a las 12, eran las 4:30, las 5 de la mañana, que ya estábamos cansados y dijimos que por favor, que estábamos cansados y si se podía ir. Sí, se fue hacia la puerta, digámoslo, para decir adiós, pero inmediatamente volvió y el triángulo de metraquilato empezó a moverse muy rápidamente por todo el tablero. Claro, cuando vimos la cara de espanto de este señor que lo hacía, dijimos, ¿qué pasa? Dice, aquí hay algo que no es normal. Y preguntó a ver quién había venido, quién estaba allí, y dice, a través de las letras, que era un amigo del que se había ido, que venía a vengarlo por la manera que lo habíamos echado. Empezó a moverse y envió tanto a mi mujer como a este señor a la cocina y que los demás no nos moviésemos de la mesa. Efectivamente se fueron a la cocina y al cabo de un rato volvieron. Este señor dijo que, bueno, el señor, la fuerza, el espíritu, digámoslo como lo queráis, se fue hacia el adiós y aquí se acabó todo. Eran casi las 7 de la mañana. Digamos un ente, digamos una fuerza, algo había. ¿Que es un juego? Sí. ¿Que no hay que jugar niños? No. Un día estaba sentado con este señor en una silla, me relajé muchísimo, me hizo una imposición de manos y no este cuerpo, como veis, no este cuerpo, sino el yo, se empezó a levitar y a una distancia de 3 metros miré hacia abajo y vi mi cuerpo, esta carne de aquí, vi mi cuerpo sentado donde estaba. Me asusté mucho y mi corazón me empezó a latir muy fuerte. Después pregunté a un médico y me dijo que no lo volviese a hacer porque me podía haber dado una taquicardia. Experiencias. Un objeto volante no identificado. También era un verano del 76-78. Toda la gente del barrio estábamos sentados fuera. Una luz brillante, muy brillante, encima del cielo, trazó una especie de triángulos, se quedó quieto y ¡pss!, desapareció. ¿Qué era?
No lo sé. Un helicóptero no hace esto. ¿Son experiencias vividas por mí? Sí. ¿Por nosotros? También. ¿Qué hay detrás de todo esto? Según los científicos, mentiras todo. Es mi relato, no puedo decir más. ¿Qué pensáis sobre la Ouija? ¿Es como Charlie Charlie, un juego sin más? ¿O creéis que el triángulo se mueve, de verdad? Bueno, ha habido muchos casos de gente que le ha pasado cosas después de jugar a la Ouija. Yo nunca la he hecho. Tengo en mente hacerlo, claro está. ¿Puede la mente humana ser la cómplice de ese movimiento del triángulo en el tablero? Aún estando a metros de distancia. ¿Puede ser que no conozcamos casi nada del potencial que realmente tiene nuestra mente? Vamos con la siguiente experiencia de Cristina, una mujer que le han pasado muchísimas cosas paranormales y hoy nos las ha contado todas y vamos a comentarlas un poco. Vamos a poner la primera parte, ya que la entrevista entera dura media hora. La siguiente parte irá para el siguiente programa. No os la perdáis porque son cosas, la verdad, muy interesantes lo que le ha sucedido a Cristina. Vamos con el vídeo. Estaba con mi hermana, soltera, y compartíamos las dos la misma habitación. Ella dormía en una cama aquí, yo dormía en otra aquí. Y no sé, yo qué sé, serían a lo mejor las 3 de la mañana o por ahí. Mi abuela no hacía mucho que había muerto, haría un mes, mes y medio. Y nada, estábamos totalmente dormidas las dos. Y en esto que ella se despertó gritando, pero gritando a lo bestia además, asustada, perdía. Y claro, a mí, yo también me desperté asustada. Además, lo peor fue que yo estaba viendo algo de pie en medio de las dos camas. Claro, yo tenía la luz detrás, en el cabezal de la cama, y quería encenderla y no podía porque me daba latigazos de corriente. Le di varias veces ya golpetazos, al final me asusté, le pegué un puñetazo y encendí la luz. Allí no había nada, no había pasado nada, mi hermana estaba acojonada, estaba asustada, yo también. Mi madre apareció tremenda en la habitación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasó nada, ¿sabes? Creo que lo dejamos pasar, nos volvimos a dormir y bueno, pues a la mañana siguiente yo trabajaba, mi hermana también. Yo en el desayuno no coincidí con ella, ni porque me levanté y me fui, mis padres estaban aún acostados. Y cuando vine a mediodía, pues estamos en la cama y claro, mi madre aquello de que estábamos comiendo y mi madre aquello de que me pregunta, dice, pero bueno, ¿qué os pasó anoche? A las 2 que soñabais, ¿qué os pasó? Y yo que sé, me quedé, pues digo, nada, digo que la oí a Laisa gritar y digo, cuando yo me desperté, que abrí los ojos, vi en el pasillo que hay en medio de las dos camas, yo que sé, dos bultos, dos sombras, una muy alta y otra más bajita delante de pie en la cama. Y eran, es que no te sabría decir cómo, era una especie de como una aura así y otra delante así. Y solo tenían ojos, pero un ojo raro. Y claro, le expliqué a mi madre y yo, claro, al ver eso, digo, yo mamá, me asusté, quería encender la luz y no podía, me daba calambrazos. Y yo pensaba que esos calambrazos al principio medio dormía era alguien que me estaba pegando en las manos para que no encendiera la luz. Pero no, al final encendía y no había nadie. Pues mi hermana aún no había llegado de trabajar y en esto que me dice mi madre, dice, es que tu hermana me ha dicho esta mañana que habéis que vio lo mismo que tú. Dice que se despertó gritando porque vio lo mismo que tú. Y los veo aquí de pie a los dos, las dos sombras allí, dice, y por eso se asustó. Pues bueno, ahí, esa fue la primera vez que yo vi algo raro. Pasé olímpicamente, quiero decir, le echas cuentas y no le echas cuentas, ¿sabes? Aquello que ya lo dejas en el olvido. Y al cabo del tiempo, de unos 6 meses, bien o por ahí, mi madre estaba con mi primo, ayudaba a mi primo a cobrar los recibos de estos de defunción, los cobraban por las casas entonces. Y esa noche, pues claro, una vez al mes se reunía con mi primo en su casa, que vivía allí cerquita,
para hacer cuentas y cuadrarlos y mi primo pues presentarlos donde tuviera que ir. Y esa noche, pues claro, se le hizo tarde, eran las 10 de la noche y no quería bajar sola porque mi padre trabajaba y se llevó a mi hermana y yo me quedé en casa. Iba a ir, pero estaban dando una película del oeste y me gustan y me quedé a verla. Pues total, que estoy allí sentada en el sofá tranquilamente viendo la película y en esto que se encendió la campana de la cocina, el extractor. Bueno, yo, idiota de mí, me levanto toda inocente, digo, un cruce o algo, apago, se queda apagado. Me vuelvo al sofá, sigo viendo la película y a los 5 minutillos, clac, otra vez se me enciende. Pues bueno, yo, mismo efecto, sin problemas, me levanto otra vez, voy, la apago y vuelvo al sofá a ver la película. Pero ya se encendió al ratito una tercera vez. Al rato se apagó. Y ahora voy a contar una que para mí, pues fue una de las más fuertes para mí, en la que más me asusté, en la que más me acojoné hasta tal punto que mi tía vivía encima y no estaba con mi madre, yo estaba sola en casa y subí corriendo, suerte que estaba mi prima, que era un poco más pequeña que yo y me abrió la puerta medio temblando y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, para mí fue lo más de lo más. Bueno, la primera parte del vídeo, como veis, muy interesante, con muchas experiencias que ha vivido Cristina. ¿Qué opinas, Ada? Son cosas pequeñas, sí, pero son cosas que si crees y te empiezas a obsesionar con estas cosas, yo creo que dan mucho miedo. A mí cuando la he escuchado explicarse se me ha puesto la piel de gallina totalmente, porque si me hubiera pasado a mí, que creo un montón en esto, no sé cómo hubiera reaccionado, sinceramente. Bueno, ya se lo he comentado a Cristina, pero yo creo que si había algo detrás de ella, si se hubiera obsesionado, si eso que le pasaba hubiera creado a lo mejor sentimientos con lo que el espíritu se hubiera podido alimentar, yo creo que a lo mejor eso hubiera ido ir creciendo. Pero bueno, Cristina dice que tampoco cree en esto, que cuando le pasaba algo pues cogía y si se le caía algo pues cogía y lo dejaba ahí tal cual, ¿sabes? Entonces eso pues quizás si había algo acosándola pues os habrá cansado o os habrá dado por vencido, pero bueno, nos alegramos desde aquí que Cristina pues haya podido retomar su vida sin ningún tipo de problema ni ese acoso otra vez que tenía antes. Seguramente habéis escuchado sobre un supuesto demonio mexicano convocado por jóvenes alrededor del mundo usando solo 2 lápices. Estas prácticas supuestamente sobrenaturales existen desde hace muchos años. El juego Charlie Charlie es más viejo de lo que creemos. Pero de lo que hablaremos ahora es de la explicación científica que podemos darle, dado que en realidad se trata solamente de la gravedad. El juego consiste en dividir una hoja de papel en 4 partes. En 2 rectángulos superiores se coloca sí, no y respectivamente no y sí en los inferiores. Luego se pone un lápiz en la línea vertical y se balancea otro lápiz de forma horizontal encima del primero. La frase para convocar el supuesto demonio es Charlie, Charlie, ¿podemos jugar? Si el lápiz apunta hacia la inscripción sí, es porque seguirá contestando preguntas. Pero lo que parece ser un simple juego parece ser que se ha descontrolado en las últimas horas. Miles de jóvenes están utilizando estas prácticas para comunicarse con que ellos creen que se trata del espíritu de un niño mexicano pidiéndole consejos para la vida o sobre relaciones románticas. Pero también son muchos jóvenes que aseguran haber tenido experiencias aterradoras después de jugar a este juego, como ver sombras, objetos que se mueven impulsados por una fuerza invisible, escuchar la risa de un niño o incluso recibir amenazas procedentes del más allá. Naturalmente, esta práctica ocultista ha llevado a muchos expertos
en lo sobrenatural o exorcistas, advertir sobre los problemas que puede ocasionar este juego en la vida de todos aquellos que lo practiquen, ya que se convierte en una puerta abierta para que entidades demoníacas accedan a nuestra realidad. Vamos a proceder a hacer el juego de Charlie Charlie para que veáis que de verdad no existe y bueno, si se mueve, adiós, yo me voy de aquí. ¿Va en serio? Vamos a hacer una pequeña prueba, Charlie Charlie. Como digo, yo no creo en esto. Con un simple movimiento de mesa, un simple aire, ya hemos hecho el tablero. Aquí lo tenemos. Sí, no, no, sí. Charlie Charlie, ¿podemos jugar? Como vemos, los lápices no se mueven. Es que cualquier golpe así, Vemos el lápiz se mueve. O por ejemplo, vemos que vuela, el lápiz vuela. O sea, es que con la gente cuando está haciendo este juego está nerviosa, quizás respira más rápido de lo habitual y eso puede hacer también que el lápiz se mueva, golpes. O como desprendemos esto, ¿sabes? En la Ouija, en teoría, el triángulo se mueve por la energía, entonces quizás el lápiz se mueve por lo mismo. Puede ser nuestra cabeza también, algo que no sepamos de ella, algo que esté por descubrir. Bueno, y esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Repito, las experiencias de Cristina será para el próximo programa. Dejamos el correo y el WhatsApp aquí abajo. Nos crearemos un Twitter. Bueno, si os ha gustado, suscribiros. Si ya estáis suscritos, darle a like. Si queréis ayudarnos a mejorar, cualquier comentario que tengáis, experiencia tal, abajo en los comentarios, WhatsApp o correo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.